Buenas, hermanos y amigos que como siempre nos sintonizan en este su espacio Fe y Razón, programa que compartimos para llevar temas de análisis científico, histórico, social, fundamentándonos en la palabra de Dios, en lo que tiene que ver con el estudio para la sana doctrina y para el discipulado de las naciones. Y tenemos, como siempre, los miércoles a nuestro querido hermano y amigo, el arquitecto Luis Sena, quien va a estar compartiendo con nosotros en un análisis de preguntas y respuestas que tiene que ver con el discipulado de las naciones. Arquitecto, comenzamos inmediatamente haciendo la pregunta, ¿no? Primera, para el tema que queremos analizar y desarrollar con usted. ¿Cómo uno puede evaluar el proceso de la Reforma Protestante frente al ataque de las críticas a la palabra de Dios en un momento determinado de la historia? Adelante, arquitecto. El contraste es notable, que siendo todos protestantes, ¿cómo es que la Reforma Protestante hizo esa transformación tan grande en Europa del Norte y en las 13 colonias norteamericanas? Sin embargo, en nuestras tierras y en África, con mucha intensidad misionera, no ha producido ni la mitad de la transformación de la sociedad. Entonces, eso llama la atención. Y ahí es donde está la reflexión. ¿Por qué? Claro, nosotros ya hemos estudiado la influencia defensiva, como el ataque del racionalismo de la Ilustración. Ajá. Y toda la lucha desmeritando la palabra de Dios con la alta crítica, y eso produjo una actitud defensiva en el evangelicalismo, que es quien, vamos a decir, patrocina el movimiento misionero, principalmente en Latinoamérica. Las misiones en Latinoamérica son prácticamente de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí, por los años 1830, 1820 y algo, se hace un congreso en Panamá, donde se decide las grandes organizaciones misioneras lanzarse intencionalmente en Latinoamérica, porque la suposición era que como Latinoamérica había sido colonizada por España, ya Latinoamérica conocía del evangelio, porque había sido evangelizada. O sea que prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las organizaciones misioneras llegan a la conclusión de que no, de que Latinoamérica no había sido evangelizada. Ahora bien, ¿qué evangelio era el que se estaba trayendo en ese momento? Un evangelio diluido y afectado por la pugna entre el liberalismo y el fundamentalismo. Claro. Principalmente enfocado en el fundamentalismo. Es decir, la idea de salvar almas para el cielo, no glorificar a Dios a través de la cultura y discipular las naciones. Entonces, con razón, vemos el efecto en el largo plazo de esa visión deformada del evangelio, que es la que nosotros tenemos. O sea, no nosotros, este grupo. La mayoría de las iglesias todavía siguen en ese paradigma. Y porque es muy difícil de erradicar, es muy difícil cambiar paradigmas en las personas. Entonces todavía los modelos eclesiásticos en general, denominacionales y de iglesias independientes, siguen predicando el evangelio centrado en el hombre y en escapar de este mundo hacia el cielo, no en manifestar el reino de Dios en la tierra. Y por lo tanto, enfocado en la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual no hemos visto esos cambios. Porque los cambios que produjo la reforma, los produjeron la gente de la masa, no los líderes. Entonces, en nuestras tierras, otro factor que no ayudó es el modelo católico romano adoptado por las iglesias evangélicas, con centralidad en el liderazgo. Si juntamos esos dos elementos, ya tenemos suficiente para entender por qué no ha habido
transformación a un nivel de la cultura. Arquitecto, ¿cuál fue el modelo de la iglesia primitiva y que también fue asumido por la Reforma? El modelo de la iglesia primitiva y el modelo de la Reforma nos da alguna idea de quiénes somos. O sea, representamos un movimiento de reestructuración de la fe cristiana. O sea, el Señor Jesucristo se apartó del judaísmo y de los religiosos profesionales. Sus discípulos fueron otro paradigma de pueblo de Dios y de liderazgo, otro paradigma. Los apóstoles y todos los seguidores, porque el Señor nada más no tuvo apóstoles. Debemos recordar que después de la resurrección Él se reunió con más de 500 hermanos, o sea que la masa eran muchos, pero representaron otro tipo de liderazgo para el pueblo de Dios. Igualmente con la Reforma. O sea que nosotros, los que estamos estudiando el discipulado de las naciones, tenemos que adoptar la identidad de reformadores. Y como reformadores, nosotros tenemos que hacer nuestra contribución y estar preparados para la persecución desde adentro, no desde afuera. La mayor va a ser desde adentro, pero ya no hay vuelta atrás. O sea, igual Lutero, Calvino, todos ellos estuvieron en peligro, así como estuvieron los apóstoles, así como estuvieron los seguidores de Cristo. Eso siempre ha sido la norma. Entonces no va a ser excepción con nosotros. Debemos estar claros con eso para no perder tiempo tratando de reformar. Eso es lo que ellos creían. Ellos no eran malintencionados o tenían una agenda. Es que no tenían una cosmovisión bíblica. No entendían el para qué del evangelio. Entendían que era para escapar de este mundo, para ir al cielo, y que la pobreza que ellos encontraban, eso era como la Iglesia Católica dice, eso fue porque Dios lo quiso. Dios no está interesado en este mundo, Él lo va a destruir. El concepto del bote salvavidas, todo esa filosofía evangelística de Moody, etcétera, fue lo que predominó. Entonces, ahí nosotros vemos la importancia que tiene la cosmovisión bíblica para el ministerio cristiano. ¿Cuál es el sistema de estudio de la historia sobre Dios, arquitecto? ¿Cuál sería ese modelo que debemos emplear? El sistema de administrar la historia de Dios es el método Kairos. Dios no está sometido al cronos. Dios no está sometido a la cuenta medible de días y noches. Él no tiene prisa. Por lo tanto, Él nunca llega tarde. Él controla el tiempo de la historia. El cronos es limitante para las criaturas humanas como tiempo de vida. Pero aún dentro de nuestro tiempo de vida, nuestra mayordomía debe ser con un criterio kairos, no con un criterio cronos. Es decir, esa obsesión de querer controlar la vida mediante el cronos, mediante el reloj, eso no pertenece al reino de Dios. Entonces, en términos de la historia, Dios controla la historia, todos los eventos de la historia. Él da libertad a las criaturas, pero las somete a responsabilidad. O sea que aún las malas acciones de la criatura no escapan de su voluntad permisiva. Él las permite. Y hay muchos males que Él no ha permitido que se ejecuten simplemente porque ha terminado con la vida de esa gente antes de tiempo. Es decir, que aún las malas acciones de sus criaturas, Él las considera, las detiene o las deja pasar. Y Él no es responsable del mal. Esa es una paradoja, si se quiere, de que Dios gobierna, vamos a decir, el marco de referencia, pero da libertad a sus criaturas, y aún esa libertad es condicional, no es una libertad absoluta. Es decir, cuando Satanás quería
traer enfermedad sobre Job, la Biblia nos enseña que tuvo que pedir permiso a Dios. O sea, aún los enemigos de Dios están bajo el control de Dios, porque es que el nivel al que opera el Creador no es comparable con el nivel al que operan las criaturas. Él tiene el control absoluto. Entonces, como él no está sometido al Cronos, su manera de administrar es siempre Kairos. Y ese Kairos hace que las cosas sucedan cuando él quiera. Hay cosas que él deja pasar y cosas que él detiene. El COVID-19 no cayó en esta fecha, esa pandemia, por casualidad. Él la dejó pasar para algo. A nosotros nos toca discernir los tiempos. Así es. Pero no sucedió simplemente porque las criaturas humanas o demoníacas querían traerlo. No, no opera así. Dios tiene el control absoluto, pero da libertad a las criaturas para que manifiesten su responsabilidad, pero también para que lo glorifiquen a Él. Es decir, que el reino de Dios y el reino de las tinieblas están en una pugna porque Dios quiere, porque Él mantiene la creación en orden, funcionando mediante su palabra. Entonces, cuando hablamos del tiempo y de la historia, Dios no está sometido a la cronología. Por eso es la equivocación evangélica insistente, especialmente durante el siglo XX, esa insistencia de calcular cuándo Jesucristo viene, cuántos años pasaron exactamente en el calendario de las profecías de Daniel y de los últimos tiempos. La iglesia evangélica perdió un tiempo precioso durante el siglo XX de disipular las naciones, tratando de discernir el calendario escatológico de una manera cronos. Perdió el tiempo cuando la ideología de género, cuando toda esa revolución sexual no estaba desarrollada. Todo eso se desarrolló delante de la cara de la iglesia por estar perdida en su cosmovisión. No entendió cuál era su rol en el momento, su momento Kairos, y lo dejó perder. O sea que Kairos implica también que nosotros podemos fracasar en no hacer lo que había que hacer, pero no está sometido al Cronos. Eso quiere decir que no se trata de, por ejemplo, estudiando el libro Discipulando Naciones, nosotros podemos poner a acabarlo en un mes. ¿De qué sirve la cronología de ponerle un mes de meta cuando no vamos a aprovecharlo? Lo que tenemos que tener un balance, porque para la criatura el cronos es importante para mayordomía, pero la prioridad es seguir el kairos de Dios, en que efectivamente las cosas vayan pasando de acuerdo a su voluntad, y eso requiere discernimiento, no relojes y agendas. Discernimiento, porque Dios no está limitado a fechas. Él no tiene que cumplir con nosotros cuando tengamos 20 años, 30 años, 40. Sus calendarios son kairos, no son cronos. Entonces, como nosotros no tenemos esos calendarios, nosotros nos movemos dentro de un tiempo limitado y Él nos permite que administremos con un concepto kairos. Por ejemplo, un empleado en una empresa tiene un horario de trabajo cronos, pero se espera que administre su labor y sea productivo con un criterio kairos. Tiene que discernir, tiene que establecer sus prioridades de trabajo. De todos los asuntos, por ejemplo, si es un gerente, hay muchas cosas pendientes, pero tiene que priorizarlas. Eso es un concepto de mayordomía kairos. Por supuesto, tiene 8 horas de trabajo cada día. Eso es cronos. Pero a nadie le van a pagar simplemente porque agote tus 8 horas de trabajo, sino por la productividad de ese trabajo. Y la productividad de ese trabajo es una mayordomía kairos. Entonces, eso es un ejemplo de las criaturas moviéndonos dentro de las limitantes del cronos. En resumen, el modelo de trabajo de Dios siempre es kairos, siempre es según el tiempo oportuno. Y su pueblo lo que busca es sintonizarse con él para actuar también de manera kairos.
De modo que el Cronos no es tan importante. No importa que tú digas que estudiaste el libro Discipulando Naciones en una semana. Muy bien. Lo que importa es qué aprovechamiento tienes al respecto. Si no lo has aprovechado, ¿de qué sirve que fuiste tan eficiente que en una semana lo leíste? Bien, vamos a una primera pausa para luego volver con las preguntas y respuestas aquí en su espacio Fe y Razón con el arquitecto Luis Sena. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué usted se refiere, arquitecto, con el sentido de la historia? Entonces, cuando hablamos del sentido de la historia no simplemente, la historia de la humanidad no va cambiando el número de años y de días y de meses, sino que va en progreso. El transcurrir desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén es un progreso del propósito de Dios. No es simplemente que van pasando tiempos o un número de años, etcétera, o cambios que van ocurriendo en las diferentes culturas o en la historia de la humanidad. Es en progreso que va. Y va en progreso en múltiples facetas. Nosotros podemos decir, bueno, pero el mal hace que se manifiesten depravaciones humanas cada vez más grandes. Pero si lo miramos desde la perspectiva de la Biblia, la creación se inició y va en progreso hasta la consumación de su redención. Ese es el diseño de Dios para la historia. Todo lo que ocurre en el medio, incluyendo la caída, Israel y todo eso, no es más que parte del progreso de esa historia. Esa historia de Dios no se estanca, ni simplemente va cambiando. No es que va cambiando, va en progreso porque tiene un propósito. Se inició con el cielo y la tierra juntos y culminará con el cielo y la tierra juntos, pero guiados por el segundo Adán, no por el primero. Y el segundo Adán tiene una particularidad, que es Dios encarnado, Dios asimilando la naturaleza humana. Entonces, ese era el propósito desde el principio. El segundo Adán era el humano paradigmático desde antes de la fundación del mundo. No fue que se cambió el plan debido a Génesis 3. No. Siempre fue lo que va a pasar en la Nueva Jerusalén. La unión de nuevo del cielo y la tierra, del lugar de habitación de Dios con el lugar de habitación de los seres humanos, pero seres humanos en una condición que no querrán pecar ni podrán pecar. Ese era el plan desde el inicio. Entonces, nuestra concepción es que la historia va en progreso. Y eso quiere decir que vale la pena contribuir en proyectos de progreso, aunque nosotros no veamos el resultado. No importa.
porque el reino de Dios va en progreso. Nosotros no tenemos que ver el final del inicio del discipulado de nuestras naciones. Nosotros nada más tenemos que hacer nuestra contribución que nos corresponde. Dios se va a encargar de llevar eso en progreso hasta donde Él quiera. Y eso debe quitarnos la ansiedad de tratar de ser exitosos. Dios no nos llama a ser exitosos, sino a ser fieles. Esa es nuestra tarea. Entonces, porque estamos seguros de ese progreso. El reino de Dios va en progreso indefectible. No es posible que sea estorbado ni por Soros, ni por Bill Gates, ni por Donald Trump, ni por Putin, ni Xi Jinping. Nadie. La escala de carne y sangre no se compara en nada con la escala cósmica del gobierno de Jesucristo sobre la historia. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro para saber que nuestra contribución vale la pena. No tenemos que ver el proyecto completado. Lo que tenemos que asegurarnos que está alineado a los propósitos del progreso redentivo de Dios. ¿Cómo trabajó Dios su plan con el pueblo de Israel, arquitecto? Bien, tenemos que ver, por ejemplo, en la historia de Israel, Dios en realidad trabajó su plan con un remanente bastante pequeño de Israel. Fíjense que 10 de las tribus fueron conquistadas por Asiria y nunca más se integraron de nuevo al pueblo del pacto. Y aún las 2 tribus remanentes, cuando su idolatría retó a Dios, los llevó al cautiverio, y los que volvieron del cautiverio no fue ni siquiera la mayoría de los que fueron a Babilonia. Es decir, Dios, en términos de masa de humanos, Dios no es presionado por nosotros, porque Él cumple su propósito con o sin nosotros. A nosotros es que nos conviene estar alineados para aprovechar y ser buenos mayordomos de nuestra vida, pero no es que sus planes se van a estorbar si nosotros no cumplimos. Es decir, si las iglesias dejan de discipular las naciones, el discipulado de las naciones no se va a eliminar, simplemente Dios va a levantar otras personas que lo hagan, como dijo el Señor Jesucristo hablándole a los judíos. Ustedes creen que son hijos de Abraham y que eso es un privilegio para ustedes. Ustedes no saben que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, en otras palabras, ni siquiera la membresía del pacto con Abraham era una limitante para que los propósitos de Dios se cumplieran. Entonces, eso, el hecho de que nosotros no discipulemos a nuestras naciones, más bien actúa en nuestra contra, porque no fuimos buenos mayordomos de los dones de tiempo y de vida que Dios nos dio. Pero que su plan se va a estorbar, nunca. No es posible para la criatura estorbar los propósitos del Creador. Eso es un principio genérico. No están al mismo nivel. Las criaturas se mantienen existiendo por la palabra del Creador. Fíjense el nivel de dependencia que tiene la creación del Creador. Es una dependencia absoluta. Simplemente todo lo que existe se mantiene en orden por la palabra de Dios. Él nada más tiene que cambiar su palabra y el objeto que sea o persona deja de existir. Entonces, cuando hablamos de esa diferencia en orden de magnitud, nos damos cuenta que la criatura no puede estorbar los propósitos del Creador. No es posible. Entonces, eso es algo que en nuestra mente tenemos que administrarnos allá adentro. Porque pretender que porque los ángeles o Satanás es invisible, es todopoderoso o se acerca al poder de Dios, es algo completamente fuera de lugar. Toda la creación se mantiene caminando porque Dios la mantiene caminando y la mantiene existiendo por su palabra. Dice la Escritura que en Cristo todas las cosas subsisten
encuentran su coherencia. Como Cristo representa la palabra de Dios, Cristo es la clave que mantiene el universo caminando y funcionando. O sea que si fuese su voluntad, así mismo lo desaparece al punto. Entonces, no es posible para criaturas, ni siquiera para el pueblo de Dios, estorbar los propósitos de Dios. Ni por negligencia, ni por malicia. No es posible. Los órdenes de magnitud ni se acercan. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo preguntas y respuestas con el arquitecto Luis Sena sobre el discipulado de las naciones. Bueno, y continuamos con las preguntas, arquitecto. ¿Cómo esto puede entenderse de una forma práctica, arquitecto, lo que usted está explicándonos? Una manera de entenderlo puede ser con una ilustración de un proyecto de construcción, por ejemplo. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el arquitecto y quiénes son los obreros? El proyecto del reino de Dios no es de los humanos. El arquitecto y promotor es Dios. Esa obra no la hacemos los humanos. Los humanos somos obreros que, de acuerdo a las instrucciones de ese arquitecto y contratista, trabajamos para, pero no lo fabricamos nosotros de acuerdo a nuestros estándares, y mucho menos como iglesia. Esa es parte de la deformación teológica del catolicismo romano, identificando a la iglesia con el reino de Dios y por lo tanto la responsabilidad de humanos de formar una institución que trajera y modelara el reino de Dios. No, el reino de Dios es un proyecto de Dios. Nosotros somos obreros. El master plan, el diseño de cómo va a ser, es de Él. Su cronología y su tiempo kairos lo administra el contratista, el dueño del proyecto, que es Dios. Nosotros somos obreros y hacemos una contribución de acuerdo a las instrucciones que Él nos da. De hecho, el entendimiento cabal y la visualización nosotros no la tenemos completa. Nuestro rol es completar la porción de tarea que Él nos ha puesto en un proyecto que escapa a la escala inclusive de comprensión nuestra. El proceso de la creación a la nueva creación es un proyecto de Dios. Entonces Él está llevando a cabo el reino y nosotros trabajamos para el reino. Y es Él quien lo trae a la tierra, no nosotros, no los humanos. Por lo tanto, los humanos no alteramos ni los planos, ni alteramos el rendimiento de la obra. Somos obreros, y esos obreros incluyen a todos los humanos, creyentes y no creyentes. Dios está llevando a cabo la transformación de la creación a la nueva creación mediante un proceso donde todas las criaturas participan, quiéranlo o no, voluntariamente o no, en rebeldía o en obediencia, pero todos participan en ese proceso.
¿Quién controla el proceso, arquitecto? Tiene un proceso que lo controla él y tiene un diseño que lo controla él, no humanos. Entonces nosotros somos obreros. Por eso la analogía del proyecto de construcción. ¿Quién es el promotor? ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene el diseño? Es Dios. Los obreros no alteran los planos del proyecto. Ellos son contratados como obreros eléctricos o plomeros o albañiles o lo que sea para un proyecto que el promotor está desarrollando y que tiene los planos. Los planos del reino de Dios, de ese proceso de transformar la creación en la nueva creación, los humanos no lo alteramos. Los humanos somos contratados como obreros voluntarios o a regañadientes. Pero no importa, todos los humanos estamos involucrados en ese proceso. Se pone en evidencia. Es decir, el reino de Dios en realidad es la manifestación de su gloria, el conocimiento de su gloria que ya está presente en la creación, pero está obstruida por la presencia del pecado. Entonces, el proceso es cada vez darlo a conocer en cada generación para invitar a los humanos a ser parte de él, testificar que esa realidad está ahí. Pero el proceso incluye la renovación total del universo, es decir, la transformación de la creación en la nueva creación. Es decir, no hay criatura que se pueda abstraer de ese proceso de transformación de la creación a la nueva creación. Ese es el proyecto del reino. Entonces nosotros, pero con el propósito de invitar a los humanos rebeldes a que se incorporen como participantes voluntarios. Pero si no lo hacen, no importa, están dentro de ese proceso. Porque se puede resumir, creación y nueva creación es el principio y el final. Usted menciona a Abraham, arquitecto. Bueno, ¿qué vio Abraham en el llamado de Dios? Abraham veía que lo que Dios le llamó no era simplemente a habitar un terreno en Palestina saliendo desde Ur de los Caldeos. No, era algo más. Era algo más. Y por lo tanto, él no estaba molesto de que nunca su descendencia poseyó la tierra, porque eso estaba más adelante en el camino hacia la ciudad, como leyó Mina. Exactamente, ese es el sentido. Entonces, por eso nosotros podemos englobarlo de que el proceso del reino de Dios es la transformación de la creación en la nueva creación. Y eso tiene un camino que está diseñado por Dios mismo y Él lo está llevando a cabo. Y recluta a los humanos como participantes. Algunos voluntarios y otros sin quererlo. No importa. A todos le hace una invitación de que quieran vivir en el proyecto terminado. Pero si los humanos lo niegan, la contribución que él hace que elaboren se queda ahí. Mucho desarrollo cultural de la humanidad ha sido desarrollado por personas rebeldes a Dios. Pero eso no quita que su contribución no haya sido utilizada por Dios en su proceso de desarrollo cultural. O sea que humanos, ángeles, demonios, todos están bajo la soberanía de Dios y el proceso que Él está llevando a cabo. Que yo creo que hemos elaborado, al final, cada uno de ustedes debe meditar, porque en realidad el concepto es lo importante, no caer en lo que los humanos no hacen es construir el reino de Dios en el sentido de que es una prerrogativa las características que va a tener ese reino. Mezclar el reino de Dios, por ejemplo, de la iglesia, asociándolo con poderes políticos y económicos para que la iglesia tenga hegemonía sobre la sociedad civil
no es un elemento de ese diseño. No es prerrogativa humana. Entonces, ese es el punto. Los humanos no definimos los contornos del reino. Por eso decimos que no construimos el reino, sino para. Y esa contribución es parte del reino. Como lo que un obrero hace en una construcción, si pone los blocks con buena calidad o con mala calidad, está construyendo para el edificio completo. Ese es el sentido. Como usted quiera describirlo, siempre y cuando entienda que quien tiene el arquitecto y construcción y constructor de ese proyecto de la creación a la nueva creación es Dios. No lo definen los humanos, ni los ángeles, ni los demonios. Y tenemos una participación que Él nos ha dado. Como usted quiera describirlo, o sea, tanto decir para o no, el punto que tenemos que tener cuidado es no creer que ni como individuos ni como instituciones, especialmente como iglesia, nosotros tenemos la libertad de construir o de hacer nuestro aporte en los términos que nosotros querramos. No es prerrogativa de la iglesia evangélica convertirse en una institución de poder dentro de una sociedad. Tener poder económico y poder político a su antojo para supuestamente adelantar los propósitos del reino de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño del reino. Y no le corresponde a los humanos. No alteramos eso. Esa deformación y otras han ocurrido en la historia de la iglesia. Por eso es que ese reino no lo definimos nosotros, ni lo estamos trayendo nosotros. Nosotros participamos en su construcción dentro de la generación que nos ha tocado vivir. Ese es el concepto general, para no quedar amarrado en el reino o para. Si uno entiende el concepto, puede expresarlo de diferentes maneras. El punto de decir el reino es que no es prerrogativa humana. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo preguntas y respuestas con el arquitecto Luis Sena sobre el discipulado de las naciones. Si utilizamos la analogía que hemos utilizado, el arquitecto de los planos del reino es Jesucristo, pero en las obras se necesitan capataces que le den la dirección a los obreros de la obra de qué es lo que se va a construir. Usualmente no es el arquitecto, sino que tiene maestros constructores o capataces según los tipos de función. El maestro de electricidad, el maestro de plomería, etc. Se puede ver, la iglesia es como el maestro constructor. La influencia del reino de Dios en la sociedad no se puede dar si la iglesia no expande la luz y la sal que el Espíritu Santo pone dentro de ella. Entonces, en ese sentido, hay un rol
pero ese rol es diferente a pensar, por ejemplo, tomemos la historia evangélica norteamericana del siglo XX. La iglesia evangélica norteamericana fue cada vez perdiendo más influencia social. Por eso, en un momento determinado, se asocia políticamente con la mayoría moral, representada más bien por las líneas conservadoras republicanas, para buscar una vigencia social que no corresponde al plano del reino. La iglesia no está llamada a ocupar ese lugar. No quiere decir que no hace una contribución. Su contribución es discipular la nación, no ejercer poder sobre la sociedad civil. Y ahí es donde muchos líderes vuelven, no es tener vigencia en base al número. Por ejemplo, el fenómeno de la mega iglesia, según Os Guinness, se desarrolla en los Estados Unidos buscando una hegemonía social en base al número como de la corporación eclesiástica. Es decir, en base a que tenemos 50,000, 60,000, hay que oírnos porque representamos a 60,000 personas. Ese no es diseño del reino. Eso es alterando los planos del reino. Es que la iglesia, su rol es indirecto. Es indirecto. Y cuando hablamos de la iglesia aquí, estamos hablando de la institución iglesia. Porque la iglesia son las personas de la iglesia. Entonces, en ese sentido, las personas de la iglesia fertilizan la sociedad. Pero la institución iglesia administrada por los líderes los equipa. Es como en un equipo de béisbol o de fútbol. Los dueños del equipo y los dirigentes del equipo no juegan en la cancha. Eso no quiere decir que no tienen responsabilidades importantes en la estrategia del juego, etcétera. Pero quienes juegan son los jugadores. Entonces, la administración, el liderazgo de la iglesia equipa a los miembros de la iglesia y los miembros de la iglesia realizan el rol de la iglesia en la sociedad, no la iglesia institucional representada por sus líderes. Ese es el punto de equilibrio. Por eso es que hay que ver la iglesia como la comunidad de los santos, no la institución. Cuando privilegiamos la institución, entonces los líderes de la institución quieren estar en la cancha jugando. El dueño del equipo quiere ir a jugar y no es así. El dueño del equipo contrata a un manager, el manager entrena jugadores y los coaches, pero los jugadores juegan en la cancha. Así, la iglesia disipula personas y las personas demuestran la presencia del reino de Dios en todas las esferas de la cultura. Por eso los líderes de la iglesia no tienen que ser abogados, no tienen que ser médicos, no tienen que ser ingenieros, no tienen que ser cantantes, tienen que ser buenos pastores, porque ese es su rol, no estar queriendo participar en las esferas que no son su llamado. Entonces, históricamente, siempre ha habido una tensión de la iglesia institucional y los líderes querer entrarse a la cancha a jugar, cuando lo que deben jugar son los jugadores que ellos entrenen. La iglesia entrena personas para transformar la sociedad y los envía a todas las áreas. Bien, este ha sido todo en su espacio Fe y Razón en el día de hoy, esperando que le haya sido de bendición y de edificación, como siempre, trayéndole temas para que puedan ir a la palabra de Dios, profundizar en ella y deseándoles que el Señor les bendiga como siempre y les esperamos en una próxima entrega.